regionales a partir del año 2019 en una sola cuota. Perdón, 2019, dije bien, a los municipios, perdón, en una sola cuota, y además está reconocida la bonificación para las empresas o los trabajadores de las empresas de aseo y recaudación de residuos, que durante el año 2019 alcanzó algo así como 19.000 trabajadores. Adicionalmente, en este programa presupuestario tenemos incorporado el programa de tenencia responsable de animales de compañía, que registra una disminución de un 20%, y ahí después vamos a hacer algunas reflexiones al respecto, pero comentarles que a la fecha ya ha beneficiado a 237 municipios y 37 gobernaciones y más de 500 proyectos en sus distintas líneas de trabajo: esterilización, habilitación de centros veterinarios móviles, formación y capacitación, adiestramiento, mascota protegida, médicos veterinarios en 173 comunas, mejoras en la plataforma de registro que tuvimos que habilitar y adicionalmente difusión y fondos concursables, donde participan distintas organizaciones que ayudan o coayudan al trabajo que desarrollamos a través de los municipios en esta materia. Ahora, la rebaja, hay que decirlo, responde a una evaluación deficiente, es una evaluación que se hizo considerando el 2015-2018, y responde fundamentalmente, entre otras materias, a que en el proceso de elaboración de este programa no quedó establecido claramente una línea base, y de alguna forma esto ha ido en contra de una buena evaluación. Adicionalmente, y ustedes deben saber que varios de los programas, o hay varios programas que tienen una calificación deficiente, en este caso la rebaja también responde a que este año el 2018 y el 2019 hicimos las grandes inversiones de habilitación de las plataformas. Y bueno, sabemos que aquí el desafío para el año 2020 es precisamente hacer las mejoras y asegurar una implementación de esta línea base, que es probablemente uno de los aspectos más débiles en el programa. Tenemos que perfeccionar todo lo que dice relación con la focalización de los distintos servicios a través de este programa, particularmente en las líneas de esterilización, formación y capacitación, además de mejorar la vinculación que tenemos entre municipios y gobiernos regionales. Esto de cara a lo que es el proceso de descentralización. Además, y lo decían hace unos minutos, mejorar todo lo que tiene que ver con la sistematización de la información que generan nuestras plataformas y que nos van a permitir precisamente mejorar el proceso de focalización de nuestras inversiones. ¿Me puedo hacer alguna consulta? Sí, es que, perdón, subsecretaria, que me llama la atención el que esté mal evaluado el programa. En realidad, este es uno de los programas mejores percibidos por la población directamente. Y la experiencia, por lo menos que a mí me tocó ver en mi región, es altamente positiva, con una gran cobertura, con una buena presencia, con educación, Entonces a mí me gustaría saber en qué parte del proyecto está mal evaluado, porque lo que uno ve, el trabajo que hacen los profesionales, la relación con la comunidad, el rol de los municipios, a mí me dio buena impresión. No sé si es en el nivel, dice usted, de la coordinación entre gobernación y a lo mejor municipio, o es en el tema de la información, pero para la ciudadanía yo creo que este es uno de los programas muy bien evaluados y es una lástima que se estén recortando recursos, porque hay muchos municipios donde esto todavía no llega y que están muy esperanzados en que sí van a poder llevarlo adelante. Sí, probablemente si uno mira este programa es de alta aceptación ciudadana. Sin embargo, en el proceso de revisión, a la luz de lo que fue la elaboración o el diseño original, y que considera el periodo 2015-2017, se establecen áreas de mejora fundamentalmente, como les decía yo, asociadas a establecer una línea base que permita focalizar los recursos y que de alguna forma está contenido en el informe final del panel de expertos que hizo evaluación de este programa. No solo tiene que ver con perfeccionar esta línea base, sino adicionalmente
se nos plantea que es necesario mejorar los procesos de planificación estratégica a partir de los distintos objetivos identificados en la evaluación, porque muchos de los indicadores que quedaron en este diseño, probablemente a la luz de lo que ha sido el proceso en un programa que nosotros tendemos a ver como exitoso desde la perspectiva ciudadana, requiere una actualización acelerada. Probablemente en su diseño primario nunca nos imaginamos el alto impacto que iba a tener y la alta demanda que iba a tener. Entonces, efectivamente, ahí las distintas líneas que se han venido trabajando requieren un cierto nivel de ajuste. Y efectivamente también tenemos una materia importante que dice relación con la vinculación de estos gobiernos regionales y de los municipios y el nivel nacional. Este es un programa que tiene un fuerte componente territorial, por lo tanto es muy importante sintonizar perfectamente con esas necesidades. Y ciertamente, como nos ocurre con muchos otros programas, probablemente las necesidades que aparecen en algunas regiones o en algunas comunas en particular son muy distintas a las que existen en otras. Y por lo tanto ahí tenemos que apuntar a mejorar la focalización. Gracias, presidente. Muy breve. Respecto también de este programa, que concuerdo con el senador Pizarro que ha tenido un alto impacto positivo en la ciudadanía. Sin embargo, preguntar si en esta evaluación o si es posible durante esta evaluación, o a lo mejor no tengo toda la información, pero creo que afuera del programa todo lo que son los animales callejeros, ¿no es cierto?, que es el gran y mayor problema que tienen un gran número o un número importante de municipalidades que no cuentan con los recursos necesarios para atender esta demanda de perros vagos o perros callejeros particularmente, y que incluso también en algunas ciudades se ha convertido en un problema la gran cantidad de gatos vagos que hay. Entiendo que este programa hoy día solo apunta a la tenencia responsable de los animales de compañía, es decir, aquellos que tienen dueño, dejando fuera, vuelvo a decir, los perros vagos, que es hoy día una gran demanda de los municipios, de la ciudadanía de los municipios, pero los municipios no tienen recursos para enfrentarlo. Si es factible en esta evaluación que se va a hacer, incluir la posibilidad de traspasar recursos a los municipios para enfrentar este tema. Sí, compartiendo la preocupación de la senadora Becker y del senador Pizarro, sin duda este programa ha sido muy necesario y la esperanza de muchos municipios por poder integrarse. Es decir, la rebaja es como un golpe al mentón en esto. Yo quisiera que lo pudieran reestudiar. Y por otro lado, si nos pudieran hacer llegar ustedes copia del informe que les dio justamente la mala evaluación de este programa. Porque sin duda que entró en vigencia plena ya la ley Cholita, es decir, están tomando los chips, etcétera. Entonces, en estos momentos está rebajando el presupuesto para un tema que es bastante necesario. Yo le pediría, presidente, que ojalá pudiera ser pendiente esta situación. Si me permiten, me acompaña la jefa de división. Ella les va a poder dar mayores detalles del programa y las razones que acompañan esta rebaja. La evaluación corresponde a los años del 15 al 17, antes de la entrada en vigencia plena de la ley Cholito, pero sí como programa propiamente tal. Entonces, desde el 2018 que tuvo que hacer el programa y la división abocarse a la implementación de la ley, que tenía exigencias muy altas con respecto al reglamento, a las plataformas, al registro de mascotas, que había que subir la plataforma al sistema, luego había que implementar el reglamento y todo lo que tiene relación con perros potencialmente peligrosos, en fin, todo el mandato de la ley que nos demandó una alta concentración de implementación durante todo el año 2018. Por lo tanto, esa línea base que concordamos que debe hacerse para saber desde dónde partimos, porque no hay un estudio, sabemos que la meta es 200.000 esterilizaciones al año, pero no sabemos si con esas 200.000 estamos cumpliendo lo que se requiere para cumplir los objetivos de la ley. Entonces,
reconociendo que hay que hacer esa línea base y todo lo que se pide en la evaluación, solamente decir que la evaluación es desde el 17 hacia atrás, donde el programa todavía no tenía un respaldo legal. Y con respecto a lo que dice la senadora Bensberger, por su intermedio presidente, decirle que si bien la ley no lo toca directamente y nos mandata a la tenencia responsable, todos los programas que ejecuta este programa, esterilización y todo lo demás, van a perros con y sin tenedor responsable. Y recuerden que también la ley nos mandata a traspasar un fondo de 1.000 millones a las ONG, que son ayudantes o coayudantes del gobierno o de los municipios en el manejo de toda la población de perros y gatos en general, y también el trabajo que se hace con las ONG va a los perros y a los gatitos sin dueño. Entonces ahí se suple un poco. Y con respecto a los municipios, la idea es que a través de ellos podamos también ir trabajando hacia los perros que no tienen dueño, pero con respecto a la baja, este programa traía un presupuesto bastante alto, cuando recién se asumió, 9.600 millones, y su ejecución permanente no alcanzaba más allá que los 6.500 millones anuales aproximadamente. Se rebajó esa cantidad. Lo que tiene es un componente que los municipios se demoran mucho en ejecutar, porque tienen que licitar y buscar la fórmula, y debe haber por lo menos un 40% de municipios de fondos que se transfieren el presente año, pero ejecutan al año siguiente. ¿Qué podría decir yo respecto a la baja, teniendo en cuenta que es un programa muy importante para la ciudadanía, para el control que nos mandata la ley? Se pueden cumplir todas las metas que estaban previstas para el 2020 con el presupuesto asignado, apretado y redireccionando, pero se pueden cumplir. Pero sí habría que poner atención para el presupuesto 2021, porque lo que vamos a hacer es ejecutar de arrastre los fondos transferidos. Entonces, si la aprehensión de la comisión es el cumplimiento de esas metas, se pueden cumplir el 2020, pero ya para el 2021 tendríamos complicaciones. Yo tengo una consulta más sobre el programa 03, porque las glosas 04 y 09, pero que están asignadas al subtítulo 33, ítem 03, asignación 005, que es el programa de mejoramiento urbano y equipamiento municipal. Si uno va a la glosa, está dividido en qué se puede gastar esto en A y B. Sí. La suma de esos dos hace un poco más de 30.000 millones. Lo que la duda que tengo es qué pasa con los otros 16.000, y es una alerta también que desde los equipos de trabajo acá del Senado se ha levantado, porque al final de la glosa 04 sale durante el año 2020 se podrá comprometer con cargos futuros presupuestos, un gasto hasta 15.400 que parecería ser similar a 16.000, pero que la pregunta es ¿por qué a futuros presupuestos? ¿Y qué pasa con los 16.000 que están asignados para el 2020? Con esos 16.000 extra que nos sale, ¿cuál es el criterio de distribución? Sí. Bueno, con respecto a los programas PMU y PMB, existe un arrastre histórico que hay que cubrir. Creo que hasta antes del 2015, si no me equivoco, o 16, no existía tope en el arrastre. Eso quiere decir que yo podía comprometer una parte del presupuesto y sin límite el presupuesto del año siguiente. Después se limitó a 10.000 millones para tener algún orden, pero nosotros traemos presupuestos de arrastre que son compromisos, explico, en ambos programas. Una primera cuota transferida a un municipio para ejecutar un proyecto, por ejemplo, de agua potable, y que se cae porque no es licitado o porque no es contratado o porque el contratista dejó botar la obra, miles de circunstancias, y el municipio no solicita la segunda remesa o no puede contratar. Entonces nosotros tenemos que ir manteniendo los fondos disponibles para cubrir esos arrastres de años anteriores. ¿Y eso no puede ir en la glosa también? ¿No puede ir una glosa que salga...? La glosa dice lo del arrastre y el monto, Sí, lo pero acota a un monto. Sale que
con cargo a futuros presupuestos, pero hacia atrás no dice cuánto del presupuesto No, 2020... pero siempre nosotros tenemos que someternos a lo que dice la glosa, a futuros, pero eso mismo lo decía la glosa del año pasado y del año antepasado, entonces siempre va con esa prórroga de fondos hacia el año siguiente. Ya, perfecto, pero entonces, porque lo que quiero tratar de entender es cómo una ley de presupuesto, eventualmente para la ejecución de este año, cómo la ley de presupuesto del año 2018 va a ser vinculante a lo que se haga el 2019. Si ya rigió esa ley y ahora está la ley del 2019, no sé si es que aquí nos puedan ayudar también desde Sí, las secretarías, porque al final lo que uno pensaría, como en términos de orden de la discusión presupuestaria, es que uno diga, estamos discutiendo ley de presupuesto 2020, ok, en ley de presupuesto 2020, ¿cuánta plata vamos a tener máximo para proyectos que vengan de arrastre? Y no al revés, como ponerlo hacia futuro. Quisiera entender la lógica de por qué está así, en vez de decir, del presupuesto que vamos a ejecutar este año, no podrá ser más que X. es exacto como dice la glosa, o sea, no podemos nosotros generar proyectos de arrastre para el 2020, generados el 2019, más allá de lo que nos permite la ley de presupuesto. Por lo tanto, del presupuesto 2020, el compromiso máximo puede ser el que está establecido en la glosa, de arrastre. El resto tiene que ser inversión nueva. Y si uno va a la ley de presupuesto del 2018, va a ver lo que estaba fijado para el 2019 y se fija año a año. Pero nosotros en eso nos acotamos exactamente a lo que dice la ley de presupuesto. Lo que pasa es que también hay arrastres de muchos años que igual hay que honrar esos inicios de proyectos si ya están contratados. Ahí está el problema, tenemos un arrastre enorme de años anteriores. A ver, O un sea, arrastre. todos los proyectos, o sea, para entender de manera más explícita, si es que uno suma A y B a cada prácticamente 30.087 millones, algo así. Esos 30.087 millones tienen una asignación que está definida acá. Toda la diferencia entre esos 30.087 millones y los 46.018 millones que están acá, todo eso íntegro va a cubrir arrastre, si entiendo bien. La pregunta es, ¿cómo sé yo, No si es que me pongo los anteojos de la ejecución presupuestaria del año 2020, una vez que venga la ejecución, cuánto fue efectivamente A y B y cómo identificar cuántos fueron de proyectos de arrastre del 2019, cuántos del 2018, cuántos del 2017 y así sucesivamente para atrás, para entenderlo mejor? Un Sí. poco la lógica que acompaña a estos instrumentos, el PMU y el PMB, tiene que ver con que son o responden a una ventanilla permanente. Los municipios pueden estar postulando hasta el último día sus proyectos y, por lo tanto, para efectos de definir los presupuestos y los compromisos que vamos a arrastrar, trabajamos también con lo que tiene que ver con la programación de esos proyectos y eso nos permite de alguna forma manejar estos arrastres. Si ustedes piensan o revisan la glosa, en el caso del PMU un 75% de los recursos deben ser distribuidos el 31 de diciembre y en el caso del PMB, 50%. Eso responde a la línea que nosotros llamamos tradicional. Y adicionalmente, en el caso del PMU, la glosa presupuestaria para el año 2020 está estableciendo el monto máximo, como bien señalado ustedes, para destinar a la cuenca del carbón, que cubre programas de empleo en 7 comunas y un poco más de 3.230 cupos. Y efectivamente, la disponibilidad para nuevos proyectos ronda algo así como los 3.140. Naturalmente, si un municipio acelera sus procesos de contratación, nosotros podemos pasar con menores arrastres, pero de alguna forma aquí también la experiencia, los equipos nos dice cuán capaces son efectivamente los municipios de avanzar en sus ejecuciones y por eso nosotros establecemos esta aproximación de arrastres de un año para otro que no debiera superar en el caso del PMU de los 12.800 millones de pesos y en el caso del PMB del orden de los 8.800 millones. Perdón, también se puede entregar, esa información está disponible o la podemos hacer llegar
diferenciado para mayor claridad cuál es el monto de los arrastres de años anteriores, cuál es el generado el 2018 para el 2019 y cuánto se estaría generando, obviamente con un cierre al 30 de septiembre, del 19 para el 20. Esa información sí pues, está disponibilizada y está en el CIGFE también disponible y en los informes trimestrales. O sea, eso sí se puede hacer para separarlo como corresponde. ¿Sí? Nos comprometemos a eso, diputado. Bueno, yo quiero consultar también sobre el PMU y el PMB. El PMU partió con una asignación de 42.000 millones, presupuestaria de 42.000 millones, y subió en el mes de agosto y llevaba 48.000 millones. Y en el caso del PMB partió 27.000 y subió 44.000 millones. En primero, respecto a qué está considerado el incremento, respecto a lo presupuestario o respecto a lo, bueno, en el caso del PMU tengo dudas, o respecto al monto total asignado en el año, o sea, el incremento de respecto a qué. Es una consulta. La segunda consulta es por qué se da esta diferencia tan fuerte, ¿ah? Y qué va a ocurrir en el segundo semestre de este año, de agosto en adelante, digamos, los últimos 4 meses. ¿Se va a seguir incrementando las reasignaciones de recursos al PMU y PMB? ¿Va a seguir subiendo o estamos en el tope, los 48.000 y los 44.000 millones en PMU, PMB? Y la otra cosa, agregando la información solicitada, yo no podría aprobar esto sin tener mucho más información sobre la glosa 04 y la glosa 05. La 04 tiene un conjunto de ítems o de aspectos a considerar, desde la copropiedad hasta las comunidades indígenas, el deporte. Tiene también un monto máximo respecto al cual no es necesario informe del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hasta 60 millones no tienen que tener informe de la calidad y características. En fin, también a mí me gustaría mucho saber si hay proyectos pendientes, que hay proceso de Contraloría, cuánto de todo lo que se ha asignado está en conflicto, o si está el Consejo de Defensa del Estado, quién está, si hay proyectos que no se han rendido adecuadamente por parte de los municipios. Eso respecto a la glosa 04. Respecto a la glosa 05, hay una cosa que hemos puesto todos los años, ¿verdad? Pero que hay un conjunto de recursos que buscan ser para saneamiento de establecimientos de cementerios. A mí me gustaría saber, tanto en colegios, establecimientos de salud como cementerios, ¿cuánto se ha destinado? Estos días ayer apareció entre los diarios un artículo que decía que el 72% de los cementerios estaban sin autorización sanitaria. Eran irregulares, cosa insólita. Entonces, a mí me gustaría saber qué relación hay, se han destinado recursos en virtud de quién, solamente a los cementerios públicos, o están considerando también los cementerios privados. O sea, Y también acá se establece la posibilidad del PMB de destinar terreno, aportar a terreno para viviendas sociales. A partir de solicitud del Ministerio de Vivienda, me gustaría saber cuántos proyectos hay, en qué regiones, cuánto monto, qué fundamento, y quizás de todas las subdivisiones que tiene la glosa, tener un desagregado tanto temático como territorial para tener una visión, una visibilidad mayor. Además, como tienen dos fuentes, dos caminos, uno es camino directo y otro es camino vía gobierno regional, si es posible hacer también esa diferenciación. Yo sé que esto es bien antiguo, ¿no? Y sé que en algunos momentos se subía en el curso del año a veces hasta 50 y 60%. Ahora estamos con un incremento más moderado respecto a eso. Pero frente a las consultas del senador Jackson, del diputado Jackson todavía, sí, totalmente. Tú tenés que dejarte el pelo. Bueno, pero no, solamente saber qué está ocurriendo ahí, si nos puede explicar un poco más, cómo se produce, porque una cosa es la autorización de ir más allá de arrastre, de generar un arrastre para el otro año, pero otra cosa es aumentar la base, ¿eh? De esta manera. Entonces, me gusta. El señor Riquelme siempre nos ha dado unas versiones de esto que yo nunca he entendido mucho, pero no sé si es posible que usted nos aclare el tema. Gracias. Sí. Bueno, ¿Tú lo has entendido alguna vez? ¿Puedo responder, presidente? Sí.
Bueno, con respecto al incremento que se señala, no corresponde a un incremento realizado ex profeso por la IPRE de forma de oficio, digamos, sino que fundamentalmente corresponde a incrementos que han hecho los gobiernos regionales en transferencias consolidadas a ambos programas. ¿Por qué se da esto? Porque la forma de ejecución, y después lo vinculo con la evaluación, la forma de ejecución y para proyectos de emergencia, de rápida disponibilidad, por ejemplo, inundaciones, incendios de escuelas y diversas cosas, el PMU, la modalidad de emergencia que se administra a través de la subsecretaría, acomoda mucho a la urgencia de los alcaldes. Por lo tanto, y no se da así cuando es a través de los gobiernos regionales. Entonces, la modalidad es transferir los fondos desde el gobierno regional para utilizar el PMU y el PMB como un instrumento de inversión, obviamente invertidos en la propia región y con la decisión absolutamente democrática y autónoma de los GORES, que hoy día que son organismos colegiados y electos. Ellos toman su acuerdo core, hacen la priorización y hacen la transferencia hacia nosotros, y nosotros se invierte a través de esta herramienta, pero es una decisión regional. Por esa vía, este año, y ese es el 100% del incremento que hemos tenido, por esa vía, este año el PMU ha recibido un incremento de 9.500 millones desde las regiones de Coquimbo, Aysén, desde algunas provisiones de la división de los GORES, región de O'Higgins y Araucanía. Y el programa PMB, que ha tenido el presupuesto, recuerden que también del presupuesto aprobado el 50% se va a regiones, y hay una altísima demanda, sobre todo ahora con la escasez hídrica y la presión sobre proyectos de agua y de obra. La región, si tiene una necesidad muy importante, el gobierno regional puede tomar la decisión autónomamente de tomar un acuerdo core y transferirle al programa para ejecutar dentro de su región. Por esa vía, le digo al tiro, los decretos de aumento de presupuesto del PMB son de las regiones de Los Lagos, Araucanía, Ñuble, Aysén, Metropolitana, O'Higgins, Araucanía nuevamente, y 2 de provisiones de energización, que son de la División de Desarrollo Regional, pero son programas para ejecutar de la provisión de energización a través del PMB para luminarias. Eso suma un total de 24.451 millones. Por eso es tan explosivo. No obedece a un incremento que también se usa y también se ha hecho en otras épocas, de inyectar fondos al PMU o al PMB para un hecho puntual. Esto han sido los propios gobiernos regionales, casi todos. Lo que les nombré ahí son los decretos que tenemos hasta este momento. Al 30 de septiembre hicimos el corte. No, una cosa. Parece ilógico esto, ¿no? O sea, como el procedimiento vía gobierno regional es lento, prefiere devolverse, o más bien mandarse a la subsecretaría, al programa que usted dirige, para desde ahí establecer una forma de ejecución más expedita. Esto no tiene otra solución procedimental que no obligue a hacer esta vuelta atrás. No es posible que el gobierno regional tenga más facilidad para invertir y estos recursos de emergencia u otros. Lo encuentro medio absurdo, innecesario. Son burocracia y pasos que, bueno, deben tener alguna explicación en el tiempo, pero no lo entiendo. No es posible cambiar esto y que en la glosa ustedes mismos nos propongan una manera de tratar esto de tal forma facilitarlo y no tener que volver atrás, porque son hartos recursos. O sea, no es nada de poco. Y lo segundo, creo que sería bueno, dentro de la información solicitada, que nos pudiera dar los casos en que esto ha ocurrido y los montos en que ha ocurrido y por qué. ¿Estos son los municipios más grandes principalmente o tiene que ver, son los municipios más grandes los que hacen esto con los gobiernos regionales o cualquier tipo de municipio? Bueno, básicamente las transferencias que hacen los gobiernos regionales, nosotros hemos planteado en los presupuestos PMU y PMB, sobre todo en PMB, existe una presión de cartera, una altísima cartera de proyectos elegibles, que tiene una historia, y se han financiado también asistencias técnicas, que quiere decir que son profesionales que la Subdere pone en los municipios para que levanten proyectos. Entonces hay una cartera elegible muy grande y que está ahí disponible, pero excede en más de 20 veces el presupuesto que tiene el programa anualmente. Pero esa cartera está ahí, está elegible y es levantada por los municipios. Entonces,
me pongo yo en el caso del gobierno regional, no es algo que nosotros propiciemos, pero me pongo en el caso de ellos y dicen, bueno, aquí tenemos una cartera de proyectos que son prioritarios para nuestros municipios. No obedece a los más grandes, normalmente las transferencias son para todos los municipios de la región y muchas veces para los más pequeños. Entonces, ahí hay una cartera de proyectos elegibles que son importantes, que han sido levantados por la ciudadanía, por los alcaldes, pero están ahí sin financiamiento. Y nosotros por acá tenemos una fuente de financiamiento, que son los fondos del gobierno regional, pero no tenemos proyectos para. Por eso se da esta vuelta y obedece a una cartera que viene desde hace bastante tiempo y lo que nosotros siempre ponemos como condición es que si un gobierno regional va a hacer una transferencia o un traspaso, se ha hecho históricamente tiene que ser con una cartera elegible, no puede ser para inventar proyectos nuevos, sino que para bajar la presión de cartera de municipios que han trabajado, a veces son municipios pequeñitos que logran tener algunos proyectos y no alcanzan a ser financiados y los toma como prioridad el gobierno regional. Y perdón, solo para reforzar la idea, de alguna forma esto apunta a apoyar la decisión regional en las decisiones de inversión. Eso es muy significativo cuando un gobierno regional nos plantea hacer la transferencia. Ahora, si uno se pregunta por qué no hacerlo directo, bueno, eso también es algo que nosotros nos hemos venido planteando, pero que tiene necesariamente que ver con el refuerzo de las capacidades regionales, porque efectivamente la carga administrativa de revisión de los proyectos y muchas veces tener especialistas que permitan asegurar que esa iniciativa está bien formulada y que cumple con ciertos mínimos técnicos, no necesariamente las encontramos en las regiones. Deben ser revisados tanto por los equipos de la Subdere que están desplegados en cada uno de los territorios, pero también en algunos casos con nuestros equipos centrales, que hacen un trabajo bien significativo, no solo en materia de revisión de los proyectos, sino también en asegurar la ejecución y cierre de esas iniciativas de modo de cumplir con el mandato ciudadano, que no es otra cosa que efectivamente los proyectos se hagan en tiempo y forma. Senadora Esper. Gracias, presidente. Muy breve. Independiente de que los procedimientos de este o de cualquier otro programa o incluso los servicios públicos que se ejecutan son siempre factibles de mejorar, yo creo que es importante señalar que ambos proyectos, PMU y PBB, son extraordinariamente importantes para los municipios en las regiones, son algunos de los que ellos deciden directamente o las propias organizaciones comunitarias. A mí me parece fantástico que tenga este aumento en el presupuesto y vuelvo a decir el mismo tema del informe de los arrastres presupuestarios, que es un tema histórico, no de ahora. He trabajado siempre en municipio, fui intendenta, es imposible de evitarlo, siempre va a pasar y destacar además que funcionan de la mejor manera y es una de las pocas formas de enfrentar, por ejemplo, las emergencias en comunas muy pequeñas y rurales. Lo vivimos en el febrero pasado en la región de Tarapacá, que sufrimos una emergencia de lluvia, nieve, etcétera, que, por ejemplo, en las regiones, en las comunas rurales de Camiña, Iguara particularmente, desaparecieron todos los cultivos de las personas y aquí a través de estos programas hubo la manera de volver a ayudar a la gente a recuperar sus tierras para volver a sembrar, dejando a todo eso en el norte no hay grandes agricultores, todos son pequeños agricultores, por lo tanto ellos al perder sus cosechas no dejaban de tener fuentes de ingreso. Entonces a través de este programa una de las cosas que se hacía, ¿no es cierto?, no era solamente crear un programa para recuperar estas tierras y volverlas cultivables, sino que quienes ejecutaban esas labores o quienes eran contratados eran los propios pequeños agricultores por los municipios. Eso no solamente les permitía, mientras recuperaban sus tierras, también tener un ingreso. Creo que ese y otros ejemplos relevan este programa, particularmente, creo yo, para las comunas rurales y las más pequeñas. Sin duda que también es importante para las comunas más grandes, pero que también ellas tienen otras formas de enfrentar esto, presidente. Gracias. Sobre el mismo punto, senador Montes. No, solamente el argumento que se da es que dice que hay regiones que no tienen la capacidad de procesarlo por técnicos, por equipo y todo lo demás, y por eso es bueno tener un apoyo mayor de la Subdere, así entiendo.
Yo creo que esto podría ser válido, pero por lo menos Santiago, Valparaíso y Concepción no deberían usar este mecanismo. Porque si queremos fortalecer los gobiernos regionales, necesitamos que este tipo de cosas se desarrollen como capacidades. Si no hay capacidades, difícilmente va a haber para otros aspectos. Yo creo, senadora, que no está en discusión el PMB, Programa de Mejoramiento Urbano, ni el Programa de Desarrollo Local. Está en discusión cómo se ejecuta de la manera más adecuada, eficiente y transparente. Eso, entonces, por eso a mí me gustaría incluso que lo pensáramos un poquito en la glosa, de tal manera de ponerle un límite para evitar que esto se siga reproduciendo así. Y a lo mejor con los datos que ustedes tienen, a lo mejor estas 3 regiones grandes no lo han hecho en este periodo, a lo mejor este año no lo hicieron. Y eso sería un dato interesante, o a lo mejor son las que más lo hicieron. Sí, tienen transferencias, pero... No, transferencia, eso sí. Un límite, perdón, si entiendo, es un límite futuro de transferencia por gobierno regional. Ahora, ponerle ese límite, lo hemos conversado también al interior de la subdere, pero desde que los consejeros regionales son elegidos directamente por la ciudadanía y toman sus acuerdos, también parece razonable respetar esa soberanía regional o esa decisión regional de querer invertir por esta vía, pero yo sí creo que es necesario, y si la subsecretaria sí lo estima conveniente, revisar el formato, porque créame que para nosotros, la subdere nacional, en vez de ejecutar un presupuesto de 20.000, tenemos que ejecutar uno de 80.000, con los mismos funcionarios, con la misma gente, pero una carga de trabajo 4 veces más grande, y con el seguimiento y todo lo demás que eso implica, pero creo que es una herramienta válida. Los core están, ellos quieren tomar esta decisión. Sí, bueno, podrían opinar. Pero, y con respecto a la evaluación de los proyectos, senador, por su intermedio, presidente, efectivamente se tiende a pensar que al aprobar un PMU de 60 millones o un PMB de 230 millones, que son los límites, no tienen una evaluación como corresponde, pero eso no es correcto, porque en nuestra guía operativa, primero está la ley de presupuesto, después la guía operativa y todo el procedimiento que está a través del SUDER en línea, las exigencias son bastante elevadas para cada uno de los proyectos y la evaluación asociada al respecto. Entonces, también a nosotros la Contraloría nos audita y nos hace seguimiento permanente sobre cómo se ejecutan estos dos programas, dado que son de alta sensibilidad para el mundo de los gobiernos locales. Por lo tanto, hay un staff de profesionales asociados siempre buscando esa fórmula. Y quiero cerrar, no quiero dejar pasar lo que planteaba el senador, con respecto a los terrenos y la noticia que aparecía en los cementerios. Nosotros hemos detectado esto desde que asumimos, hemos tenido varias reuniones con la autoridad sanitaria. Efectivamente lo detectamos en algunos proyectos que íbamos a financiar algunos municipios y encontramos que no están regularizados, por lo tanto llegamos a un punto muerto y tuvimos que reunirnos. Ahí hay que hacer una modificación legal que tendrá que impulsar el Ministerio de Salud, porque son ellos la autoridad competente, pero a nivel nuestro sí, son muchos cementerios, eran familiares y después se les traspasaron al municipio sin escritura, sin título, los administra el municipio hace 100 años, entonces son bien complejos, pero por otro lado está el problema social, que quienes han sido alcaldes lo conocen bien. Cuando se muere un vecino y la gente de escasos recursos recurre al municipio y pide un nicho por el cual a veces se cobra muy poco o no se cobra. Son públicos todos estos cementerios, pero hay también privados. Nosotros invertimos solo en públicos, pero hay privados también. Sí, pero privados irregulares, de acuerdo a la noticia, al menos que salió en este periódico, que hay muchos privados sí, no regularizados no y que son de regularizados. alta rentabilidad. También hay públicos no regularizados. Sí, muchos. Sí. Ahí hay un catastro que la autoridad sanitaria debería levantar y proponer una modificación porque la ley es extremadamente antigua y habría que ver cómo se pueden regularizar todos esos cementerios. Porque efectivamente se provoca un problema social, nosotros no podemos invertir si no están regularizados y ahí se forma
una traba, digamos, que no podemos resolver adecuadamente. Gracias. Señora senadora, le ofrezco la palabra, por favor. Gracias, presidente. Muy breve, solo una consulta. Usted señaló, y es de público conocimiento, ¿no es cierto?, que hay muchos más proyectos elegibles que recursos para asignar. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para determinar cuáles de los proyectos elegibles y en qué regiones o en qué comunas son los elegidos por la subdere? Señora subsecretaria. Sí. Hay que hacer una precisión respecto de PMU, PMB en primer lugar, y que tiene que ver que, como ustedes saben, al 31 de diciembre, en el caso del PMU, el 75% de los recursos deben ser distribuidos entre las distintas regiones, bajo criterios que apuntan fundamentalmente a activación del empleo o atender el desempleo. La definición de ese 75% en los presupuestos iniciales naturalmente recae sobre los gobiernos regionales y sus consejos regionales. Y ahí algunos han definido líneas de inversión, incentivando, por ejemplo, reparación de pavimentos, otros están apuntando a escasez hídricas, otro equipamiento comunitario. Depende un poco de la definición que haga ese gobierno regional con su consejo. Respecto del 25%, que es la línea de emergencia, responde precisamente a criterios que apuntan a atender emergencias puntuales y donde efectivamente hay que llegar con una atención rápida. El último tiempo nosotros hemos establecido, y ahí Pilar, si quieres tú me complementas, líneas que son propias de nuestro Ministerio del Interior y que tiene que ver con generar espacios más seguros, y por lo tanto hay inversiones asociadas a mejoramiento de la iluminación, mejoramiento de espacios públicos, de plazas, sitios heriazos. Eso me atrevo a decir en términos muy generales. Sí, distinguir que la vocación, si bien pueden haber proyectos que califiquen para ambos programas, la vocación del programa de mejoramiento urbano PMU es la generación de empleo, tal como lo dice la glosa presupuestaria, y asociado al indicador de emergencia. Por lo tanto, siempre van esos dos componentes y debe cumplirse con lo que señala la guía operativa en cuanto a la priorización. Puede ser un criterio una región con mayor nivel de desempleo o una comuna que se cierra una fábrica, por ejemplo. Podemos recordar, por mucho tiempo se financió PMU permanente para San Antonio cuando tuvo la crisis del puerto para poder paliar esa situación, o cuando ha habido problemas en el sur con pescadores artesanales, se han hecho también PMU asociados al tema de la pesca para que esa gente pueda encontrar una empleabilidad. O la misma cuenca del carbón, que ya lleva una data de más de 20 años, que cuando se cerraron las minas del carbón se creó esta línea permanente y que hoy día a través de la subdere o a través nuestro se generan 3.200 y algo empleos para gente que perteneció a las minas de carbón. Entonces va muy asociado a ese factor y también obviamente asociado a la urgencia y a la emergencia que la subsecretaría determine en conjunto con nuestras unidades regionales. Eso con respecto al PMU, y podemos señalar que durante el año 2018 aproximadamente los datos que nosotros hemos levantado es que se generaron alrededor de 13.800 empleos con más de 660 proyectos a través del PMU, y el 2019 alrededor de 14.500 empleos en lo que va corrido del año con alrededor de 708 proyectos. Por lo tanto, siempre va esa focalización. Después viene la focalización que se le pone uno como sello de gobierno, y cada gobierno lo ha ido haciendo. En el caso de nuestro gobierno, desde que asumimos, ha sido priorizar todo lo que son las inseguridades y poder colaborar a través de estos proyectos a la recuperación de espacios públicos, mayor iluminación y también el saneamiento sanitario en el caso del PMB. Entonces, paliar esas carencias que se levantaron y que para la ciudadanía son prioritarias. En el caso del PMU se han celebrado convenios para apoyar la ejecución, por ejemplo, con el Servio. Ustedes conocen que salió la ley del bacheo para los municipios, pero no iba asociado a recursos. Por lo tanto,
hicimos un convenio con el Serviu, de tal manera que los municipios que presentaran proyectos de bacheo pudieran presentarlo a través de una metodología trabajada en conjunto con los dos ministerios para poder hacer bacheo con PMU. En el caso de seguridad pública, también se celebró un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder apoyar a través del PMU aquellas necesidades o priorizaciones de los propios alcaldes para tecnología asociada a la prevención del delito, que era también un objetivo y un foco prioritario del gobierno. Tenemos también un convenio realizado con turismo, que tiene que ver con zonas prioritarias de interés turístico, para no dejar de lado todo lo que es el fomento productivo a través del turismo. Y tenemos un último convenio que tiene que ver con sustentabilidad ambiental, a propósito de calentamiento global y la COP25, con distintas asociaciones de municipios para poder también favorecer a aquellos pequeños municipios con iniciativas de economía circular y que están fomentando lo que tiene que ver con mejorar las condiciones y disminuir la huella de carbono, etcétera, todo lo que se siente asociado a la sustentabilidad ambiental. En el ámbito del PMB, las priorizaciones han sido saneamiento sanitario, gracias, saneamiento sanitario, porque aún existe, y todos sabemos, un gran déficit, junto con el déficit de vivienda, que es uno de los temas que también nos consume bastante presupuesto, pero un gran déficit de saneamiento sanitario en las regiones. Y por lo tanto, en ese sentido, trabajamos proyectos a escala más local y que son muy sentidos por la ciudadanía. Por ejemplo, todo lo que son los APR no MOP, que son bastante más pequeños, o abastos de agua, construcción de pozos profundos. Y sobre todo ahora, con la creación de la mesa y la escasez hídrica que está viviendo el país en varias regiones de Chile, hemos tratado también de hacer la priorización hacia aquellos proyectos que están presentados por las comunas con decreto, las comunas que están dentro de las regiones con decreto de escasez hídrica. Ese es más o menos el foco y el sentido que se va dando de acuerdo a las prioridades que tiene el país y las propias comunas. Gracias. Senador Pizarro. Sí, presidente. Quiero aprovechar la oportunidad de la información que nos entrega en el sentido siguiente. A mí me gustaría tener la información exacta de qué es lo que a través de estos programas PMU se ha invertido en la cuarta región. A propósito de... Nosotros ya llevamos 12 años de sequía interrumpidos por 1 año y medio de precipitaciones. Y a principio de año tuvimos una reunión todos los alcaldes de la región con el ministro del Interior y también con el entonces subsecretario de Desarrollo Regional y su equipo. Y planteamos como uno de los posibles instrumentos para ayudar a enfrentar la emergencia, sobre todo en materia de empleo. Planteamos la necesidad de invertir y en poder financiar una serie de proyectos que los municipios permanentemente tienen levantados. Lo que no tenemos claridad es cuánto de eso se ha invertido realmente. En términos de empleo, para que usted tenga una idea, el levantamiento que habían hecho los alcaldes era alrededor de 1.500 empleos de emergencia. Solo se han entregado 200 y a tiempo, a mitad de empleo, por decirlo de alguna manera, que son absolutamente insuficientes. Entonces a mí me gustaría tener un desglose de qué es lo que se ha invertido sobre esta base, sobre la priorización por emergencia y la zona de catástrofe que tenemos, de escasez hídrica, y en qué municipios y cómo está distribuido. Me llama mucho la atención la cifra de empleo que todavía se sigue entregando en la 8ª región, a propósito del cierre de las minas de carbón hace 20 años atrás. Usted habló de 3.600, 3.900. Solo a través de la SUBDERE nosotros financiamos en la cuenca del carbón, está en la glosa presupuestaria año a año, alrededor de 14.000 millones para 3.200 empleos estables. ¿Y esa es la misma gente que siempre se repite? Sí. O sea, son empleos permanentes. Así es, hace 20 años. ¿Y no habrá posibilidad de que sean unos 1.000 en la región por lo menos? Eso es algo que hay que decidir en esta mesa. No le digo francamente porque, o sea, no guarda ninguna relación
Y como la situación en el caso nuestro es francamente dramática y cada vez que uno plantea estas necesidades, bueno, se nos contesta que o no están los recursos o hay otras prioridades o sí que en algún momento se van a ejecutar. Respecto a los PMB, pero presidente, yo pediría que se tomara como acuerdo pedir la información detallada, porque va a venir muy bien ahora con el debate que se está Entonces generando se a propósito de toma los... el acuerdo de la comisión. Lo mismo con los PMB que tienen relación con el saneamiento sanitario, porque esos sí son programas que uno se da cuenta que son sumamente importantes porque no hay otras posibilidades de recursos, normalmente son más caros y por lo tanto si no tienen un financiamiento del nivel central no hay ninguna posibilidad de llevarlo adelante. Me gustaría también tener esa información. Lo que no tenía claro es lo que usted ha manifestado respecto de la posibilidad también de ayudar en la inversión que implica profundizar pozos o explorar nuevas fuentes de captación de agua, que en el fondo significa hacer pozos. Esa parte no la tenía. Lo que sí sabía que se aprobaba vía subdere a aquellos sistemas de agua potable rural o necesidades de agua potable rural en zonas más desconcentradas, donde la población es menor. Y como usted bien dice, los APR normales o tradicionales no están llegando y a esa gente hay que darle solución. Entonces, nada más que insistir en esta materia, decir que me parece bien que estos programas se puedan implementar. Lo que sí es vital es focalizar y focalizar además con un sentido más equitativo, porque la queja de las comunas es que a algunas se les entrega algún tipo de financiamiento y a otras no. Las que normalmente salen más perjudicadas son las más pequeñas, pues les cuesta más levantar proyectos. Entonces ahí también tendría que existir un complemento. Muchas gracias, senador. Subsecretaria. Para finalizar esta parte, comentar también los otros programas que se están ejecutando a través del programa 03 de Desarrollo Local, donde encontramos junto con los instrumentos más conocidos como el PMU-PMB, el Fondo de Recuperación de Ciudades, que hoy día nos ha permitido darle continuidad a 265 iniciativas en 123 municipios y el PRPVIPE, que adicionalmente está apoyando proyectos de recuperación patrimonial en barrios emblemáticos. Y que de alguna forma tiene un componente que eso lo hace muy interesante y que lo diferencia del puesto en valor del patrimonio, que apunta precisamente a la activación de las economías locales. A propósito, en el tema de la recuperación del barrio patrimonial de Serena, el casco histórico, ¿ustedes están aportando algo? Porque los únicos recursos que se han destinado son del propio gobierno regional. ¿Hay alguna...? Es producto del último sismo y los daños que se generaron ahí. Si la primera reacción vino del propio gobierno regional, en el entendido que se hacía un levantamiento y después se buscaba este financiamiento desde la subdere. ¿Hay algún aporte ya que se haya hecho, saben? Si no tiene el detalle me lo da después, si no hay problema. Lo que pasa es que de las comunas que están en este programa específico, que es recuperación de infraestructura patrimonial y emblemática, la comuna que está es Coquimbo, no La Serena. Entonces, claro, es todo el barrio del Guayacán. El casco histórico de La Serena tiene que ir vía puesta en valor del patrimonio u otra que no pertenece a este programa, que está... Pero es Coquimbo. Está dentro del barrio de la comuna de Coquimbo, comuna de Coquimbo. No, dentro de los programas de la división no tengo contextualizado puesta en valor del patrimonio hacia la comuna de La Serena, pero podemos revisar si a través de los programas de la DDR u otro se hubieran transferido fondos desde la subdere central al gobierno regional para una recuperación de ese tipo.
Y ahí, como le decíamos hace unos minutos, el comparativo 2019-2020 con los distintos programas y sus incrementos en lo pertinente. Y luego hay un gráfico de torta que posibilita la visualización de la distribución del gasto por programa, donde marca fuertemente lo referido a compensación por predios exentos y después las distintas líneas programáticas de inversión asociadas al programa de mejoramiento de barrio, el programa de mejoramiento urbano y los distintos fondos disponibles para apoyar las inversiones en cada una de las comunas. Ahora vamos a pasar al programa 05, que como les señalábamos hace unos minutos, es uno de los programas junto con el 06 que apoya la inversión de las regiones a través de los gobiernos regionales. Como muestra el cuadro comparativo 2019-2020, aquí tenemos un incremento de un 1.2, donde lo significativo tiene que ver precisamente con, y si quieres avanzamos a la siguiente, la transferencia que hacemos a los distintos gobiernos regionales y que para el año 2020 incorpora una provisión, y un poco respondemos ahí a las consultas que nos hacía el senador Pizarro, que es una provisión del programa de apoyo al empleo. En general, en términos agregados, podemos decir que las disminuciones de nuestras provisiones apuntan fundamentalmente a la inyección que se ha hecho de estos recursos en los presupuestos iniciales de cada uno de los gobiernos regionales, donde hay importantes crecimientos de las transferencias subdere a gobiernos regionales en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule y Los Ríos, que responden a una menor proyección de los ingresos por concepto de FNR tras el recálculo de los distintos indicadores, porque como bien saben ustedes, el cálculo del FNR opera cada 2 años. Y en esta ocasión el cálculo considera la actualización de los indicadores para el año 2020-2021, que estas rebajas que advierten estos gobiernos regionales responde o se compensa con la inyección en provisiones subderes para continuar con los proyectos que tienen una ejecución efectiva. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Sí, a mí me gustaría, subsecretaria, una mayor explicación de estas rebajas. No las logro entender, particularmente la región que represento, que baja en un 83%, casi un 82,9%, de 2.828 millones y fracción a 495, independiente de que finalmente el presupuesto de los gobiernos regionales, el presupuesto inicial, suba en un porcentaje que es bastante menor, ¿no es cierto?, en 2,5 en el caso de la región de Tarapacá. No logro entender esa asociación que usted hace o la explicación que da a esta rebaja. Gracias. Sí, yo quisiera sumar una pregunta metodológica, porque en otras reparticiones lo que nos hacen ver en las variaciones de presupuesto es respecto a la ley aprobada el año pasado. Acá, por lo que tengo entendido, ustedes lo que están haciendo es la comparación con respecto a la ley de presupuesto actual sumado a los reajustes y las leyes especiales. Entonces, a mí me gustaría tener como la información más bien estándar. De hecho, hay una tabla que se ocupa mucho, que no la tenemos ahora, pero que viene en el presupuesto, pero acá no está en la presentación, donde aparece la ley base, cómo van los reajustes, la ejecución presupuestaria, y después viene esta misma. Entonces, claro, porque lo que pasó el año pasado en Subdere es que vinieron, si lo recordarán, acá el senador Pizarro probablemente se acuerde, el senador Montes también, que lo que pasó es que acá nos dijeron básicamente lo mismo, solo que acá lo muestran de manera un poco más transparente, porque el año pasado lo que nos dijeron fue aumenta solamente el de convergencia, si mal no recuerdo,
y el otro bajaba y nos mostraban como si es que aumentara. Y nos ponían como una presentación, todavía lo recuerdo, que era bastante burdo, y cuando uno sumaba el neteo de las dos cosas incluso bajaba. Entonces quisiera ver si es que se siguió la misma estrategia y ahora lo están mostrando de una manera, insisto, celebro que se muestre y se diga de manera ex ante que se está sacando de un fondo para poner en el otro. Pero yo creo que la pregunta que hace la senadora es súper atingente. ¿A qué responde el cambiar de fondo, por un lado, y por otro, cómo se ven las regiones al final en concreto afectadas o beneficiadas por este cambio? Porque creo que a cada persona que representa sus regiones, obviamente le interesa que las regiones vayan teniendo mejorías en los proyectos de inversión, siempre hay necesidades. Y por otro lado, ¿cómo se traduce esto en proyectos nuevos? Porque usted dijo ahí que muchas veces esa plata se ve compensada por aquellas cosas que tienen que ver con el gasto efectivo. Entonces, no vaya a ser que se está yendo la plata a pagar cosas que no estaban planificadas, entonces que no signifique plata nueva para nuevos proyectos, sino que sea plata para, quizás para suplir mala gestión de proyectos anteriores. Entonces, eso me gustaría que pudiera aclarar. Señor Pedro Faich, el secretario va... Gracias, señor presidente. Dado que usted abordó esta materia, me corresponde también informar que al inicio de esta parte de la sesión, el sectorialista de DIPRES, el señor Riquelme, nos hizo entrega de esta información, un cuadro comparativo analítico en sus dos aspectos, de gastos de funcionamiento y gastos de inversión, respecto de cada uno de los capítulos, o sea, de cada uno de los gobiernos regionales, y que durante el transcurso de la tarde o quizás va a ser remitido a cada uno de los parlamentarios. Vía digital. Es vía digital, exacto. Sí, señor presidente, por su intermedio solo aclarar que enviamos los cuadros analíticos de los gastos de funcionamiento la semana pasada por correo y los de inversión hoy día en la mañana, pero de todas formas yo traje, digamos, y le convidé a Pedro una copia para distribuir. Y entiendo que también ya los tienen por medio digital. Senador García Huevo. Yo quisiera consultarle respecto de la rebaja que tenemos en el FAR. Estamos con un 56% en relación al año pasado en la parte de provisiones. Estas son platas que vienen justamente de la ley espejo. Entonces, esto es en el ítem 03. Me gustaría una explicación al respecto, porque sin duda nosotros lo que más queremos es que tengamos ese apoyo. Seguimos subsidiando al Transantiago, el equilibrio mínimo que se le puede dar, aunque la región metropolitana, no es el 50% del país, es el 40%. Pero por la ley va el 50 y 50. Entonces, yo no entiendo por qué esta rebaja justamente de 21.000 millones, que era la ley de presupuesto actual, a 9.211 millones. Solo aclarar que ahora estamos analizando el programa 05, que es el programa Subdere, que transfiere recursos por concepto de provisiones a los gobiernos regionales. Las rebajas que se pueden observar responden a que estos recursos fueron inyectados directamente en los presupuestos iniciales de cada uno de los gobiernos regionales. Y cuando pasemos a la presentación de los gobiernos regionales va a ser más fácil de observar esos incrementos y por qué vía. Y efectivamente, a propósito de el FAR, ahí responde esta rebaja precisamente a esa inyección directa en los presupuestos iniciales. Ahí solo el cuadro comparativo que da cuenta de las diferencias 2019-2020. Sí, vamos a solicitar media hora más el acuerdo para poder terminar la presentación y hacer algunas preguntas. Yo creo que esto igual va a necesitar de otra sesión, pero para poder terminar la presentación, media hora. Le señalaba yo que este es el cuadro comparativo de diferencias 2019-2018, donde ustedes pueden ver cómo disminuyen las transferencias de
del gobierno central y cómo aumentan las transferencias a otras entidades públicas, donde lo significativo es precisamente la provisión de empleo que se incorpora en el presupuesto 2020 con 30.000 millones y un poquito más. Esto nosotros sabemos que ha generado cierta inquietud, pero de alguna forma reconoce la transición que estamos viviendo y que asumimos como parte del compromiso con la descentralización, desde el diseño y la territorialización de las políticas públicas, que es probablemente una de las observaciones que continuamente aparece en los distintos estudios de organismos internacionales, me atrevo a decir PNUD, OCDE, y que de alguna forma lo que hace es reconocer que en el diseño de políticas públicas el conocimiento que haga el territorio de sus realidades tiene que quedar plasmado en la solución. Y eso no tiene otra finalidad que reconocer la diversidad geográfica, económica, social, institucional que reconocen nuestros distintos territorios y donde probablemente necesitamos avanzar en el diseño de políticas públicas del tipo bottom-up, vale decir que nacen desde el territorio. Esta es una provisión que de alguna forma saca recursos que estaban radicados en el Ministerio del Trabajo y que los inyecta precisamente en una provisión subdere que va a ser transferida a los gobiernos regionales en virtud fundamentalmente de las condiciones de empleo que se registren. Ahí está el detalle que ya les adelantaba de las rebajas de las transferencias que en algún minuto se hicieron desde las provisiones subdere que hoy día están inyectadas a los gobiernos regionales. Y el detalle de qué es lo que ha venido ocurriendo con las distintas provisiones de la subdere. Si ustedes revisan, efectivamente todas nuestras provisiones están a la baja, con excepción de algunas pocas provisiones, como es el caso de puesta en valor del patrimonio, donde los incrementos fundamentalmente apuntan al trabajo conjunto que hemos venido desarrollando con la Subsecretaría de Patrimonio para definir el Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial, que tiene también un fuerte énfasis regional, particularmente para la implementación de los archivos regionales, que es una de las materias que sabemos que tenemos que abordar en los próximos años. 2020 ya tenemos avances en el archivo de Tarapacá y de Magallanes y seguramente se van a ir sumando los otros. Respecto del incremento también de la provisión de apoyo a la gestión subnacional, que registra un incremento de 34,3%. Esto tiene que ver con nuestro compromiso a avanzar en el fortalecimiento de los gobiernos regionales de cara a la instalación de las nuevas divisiones y que requiere precisamente ir apoyando no solo en capacitación, en formación de los equipos que están radicados en las regiones, sino también el desarrollo de distintos estudios y refuerzos a las distintas áreas de planificación que van a tener que enfrentar los gobiernos regionales, particularmente en materia de áreas metropolitanas, que ha sido el trabajo que se ha venido desarrollando 2018-2019 e incluso antes, todo lo que tiene que ver con territorios de rezago, con planes de equipamiento, entre otros. Y por cierto, la instalación de lo que van a ser las delegaciones presidenciales, donde naturalmente a partir del 2021 ya debieran estar resueltas no solo las instalaciones físicas, sino también la distribución de los equipos. Luego tenemos un pequeño incremento en el programa de residuos sólidos, que además de reconocer los proyectos prioritarios y las iniciativas que de alguna forma se arrojaron como urgentes tras el estudio de la situación a nivel nacional, está incorporando también otras iniciativas en materia de valorización de residuos, que es una de las áreas que queremos abordar fuertemente y con decisión. Y ya les había adelantado lo que tenía que ver con la provisión de empleo. Presidente, disculpe mi insistencia, pero y sé que se va a ver antes, pero ahí cuando mostró el desglose de las rebajas, ¿no es cierto?, a lo que correspondía el traspaso de capital a las regiones, vuelvo a decir que en Tarapacá baja un 82%, eso significa 2.406.000 millones y fracción. Y dijeron que eso se recuperaba en el... que lo íbamos a ver cuando veamos gobiernos regionales, que se recuperaba en
en la ley de presupuesto inicial de cada gobierno regional, pero en el caso de Tarapacá aumenta 1.080 millones, es decir, me faltan 1.000 millones y fracción a que me lo rebajen en una y me lo hayan subido en gobiernos regionales. O sea, no es efectivo lo que usted dijo, que esa rebaja se iba a ver luego reflejada en el presupuesto de gobiernos regionales. Si fuera así, me estarían faltando 1.300 millones en mi plan inicial de gobiernos regionales. Gracias. Por concepto del programa 05, efectivamente se está reconociendo 495 millones de pesos y después lo vamos a ver. En el programa de convergencia para la región de Tarapacá se está incorporando un plan especial de socavones que alcanza 4.000. Exactamente, y que responde precisamente a una inyección especial. Hay un tema que después lo vamos a ir revisando en los gobiernos regionales, pero muchas de las caídas de los ingresos por concepto de FNR en algunas regiones apunta precisamente a una mejor situación en sus indicadores de vulnerabilidad. Y por eso probablemente en este esfuerzo 2020 tenemos un incremento, particularmente en aquellas regiones donde hubo una caída importante de los ingresos por concepto de FNR, que va de la mano de buenas noticias, si se quiere, porque responden a mejoramientos en las condiciones sociales de esos territorios, de esas poblaciones, porque recuerden ustedes que se mide sobre la base de pobreza, pobres indigentes, y que hace que en el caso de Tarapacá se vean disminuidos sus recursos. Así que téngame paciencia. Senadora. Yo lamentablemente esa es una de las virtudes que me falta, la paciencia. Pero, subsecretaria, no tengo, Dios no me dio la virtud de la paciencia. Y aquí lo estoy aprendiendo de él, más aún, en vez de que la experiencia me ayudara, me está perjudicando. Nosotros ya lo aceptamos, son demasiados años. Uno tiene por qué hacerlo. Dale. Subsecretaria, en el programa de convergencia, efectivamente, a Tarapacá se le ponen 4.550 millones para el plan Socavones. El plan Socavones, que es una realidad porque Alto Hospicio se está hundiendo con grave peligro de la vida de las personas. Pero sí, el gobierno, ¿no es cierto?, tiene que ayudar en esa materia, porque era imposible que lo hiciera solo el Ministerio de Vivienda o y con el Fondo de Gobierno Regional no se podía hacer porque venía comprometido el 2018, el 2019. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué, en el caso de Tarapacá, esta nueva inyección, que es el plan Socavones, la usan de pretexto para rebajarme el otro. Se supone aquí que la Subdere se comprometió a ayudar en el plan de Socavones sin afectar el presupuesto del gobierno regional, como se ha hecho en otras situaciones de emergencia en otras regiones, particularmente en el tema, en el gobierno del presidente Piñera I, de las casas con afectación de metales en Arica, que se hizo un programa especial. Esto es el símil, y en esa eventualidad no se le descontó la plata del presupuesto del gobierno regional a Arica. Adicionalmente, y lo vamos a ver y también se lo voy a volver a decir en el que sigue, el 2014 y el 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se dictaron decretos con fuerza de ley que establecieron los PETSEL, los Plan de Desarrollo Especial para Zonas Extremas, con una cantidad impresionante de recursos para todas las zonas extremas, a excepción de Tarapacá. Tarapacá es la única región que no tiene PETSEL y está declarada por ley zona extrema. Eso es una arbitrariedad, no es solamente una discrecionalidad, es una discrecionalidad arbitraria. Porque todas las regiones extremas tienen este plan adicional, que son una cantidad de recursos muy importantes, que eran en 8 años, que partieron en el 2014, se termina en el 2022, y solamente la única región extrema, vuelvo a decir, no es que lo diga yo, definida por ley, que no tiene PETSEL es Tarapacá. Y aún así, tú, si vas al plan de convergencia, al programa de convergencia, esas otras regiones suben mucho más que Tarapacá. Entonces Tarapacá no solamente no tiene PETSEL, no solamente le rebajas el 0,2,
o 0,3, perdón, sino que la compensación que me dices que hay en el programa de convergencia y en el gobierno regional no dicen relación ni hacen justicia. En el fondo hay un abierto perjuicio para la región de Tarapacá, que es la tercera región con mayor pobreza multidimensional a nivel nacional. Entonces tampoco me puedes decir que han mejorado su calidad de vida. Es la región con mayor hacinamiento a nivel nacional, con un cerca de un 16% cuando el promedio nacional es un 7%. Es la tercera región con mayor déficit habitacional. Entonces, ninguna de las justificaciones que usted me dice me da respuesta satisfactoria a lo que está pasando en esta ley de presupuesto con el FNDR en la región de Tarapacá. Gracias, presidente. Subsecretario, si podemos terminar rápido la presentación del programa 06 para poder ir... Yo tengo una cosa sobre el anterior, pero breve. Primero, ¿cómo...? Senador Montes, breve, por favor. Breve, por favor. Pido que lo censuremos ahí. Oiga, las provisiones, ¿cómo se trasladan a los presupuestos regionales? ¿A dónde aparece esto en el presupuesto regional? En inversión, me imagino, pero dentro de que especificaba los proyectos, de que... Y lo segundo, ¿por qué este año, dado la nueva realidad que tenemos, no tenemos alguna provisión ligada con la sequía, con el agua y todo esto, una provisión específica? Porque quedó disuelto en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y me imagino, o quizá en algo de infraestructura. Yo le pediría al gobierno que pensara, aquí conversábamos, que pensara en abrir una provisión para proyectos, porque hay distintos tipos de proyectos. Y hay fondo para muchas cosas, podría perfectamente ahora abrirse para distintos proyectos que tengan que ver con distintas ideas relacionadas con generar agua o de embalse o de otras cosas. Eso sería. Me contaban que hay 200 embalses pequeños de la reforma agraria, tranque, pero bien armados en su época y que no están en uso, por ejemplo. Eso podría ser bastante potente en algunas localidades. Consulta. No quiero eludir la respuesta, pero efectivamente cuando vayamos avanzando en los gobiernos regionales ustedes van a poder visualizar cómo se van incorporando las provisiones en los presupuestos regionales. En general, la definición de cuánto se incorpora en un presupuesto inicial responde a las carteras que tienen cada uno de esos gobiernos regionales en las distintas áreas de inversión y que responden también a, naturalmente, las demandas que hace ese gobierno regional respecto de líneas estratégicas para ellos, o donde efectivamente no están priorizando como consejo regional porque tienen otras necesidades. Quiero decir con esto que en algunos gobiernos regionales ustedes van a poder ver que se registran incrementos que originalmente correspondían, por ejemplo, a la provisión de energización versus otros que tienen mayores recursos asociados a la provisión de puesta en valor del patrimonio. Eso lo van a poder ir mirando. Y efectivamente, también cuando miremos los programas de convergencia, ustedes ahí van a poder visualizar la aparición de una nueva provisión que es precisamente de desarrollo local. El Fondo Nacional de Desarrollo Local, que apunta precisamente a este proceso de transición de empezar a abordar las brechas territoriales y donde, si bien se incorpora con especial atención, y ahí respondo también a la senadora Evensberger, todo lo que tiene que ver con planes especiales de zonas extremas y territorios rezagados, naturalmente va a ser una definición que van a tener que ir abordando los distintos gobiernos regionales para efectos de ir determinando cuáles son esas brechas que les interesa intencionar. Para el año 2020, esta provisión tiene un monto de 16.381 millones de pesos, pero seguramente con el devenir del tiempo debiera irse incrementando de modo tal de darle robustez a este Fondo Nacional de Desarrollo Local, que es parte de los compromisos también del programa del presidente Piñera en términos de avanzar en descentralización fiscal. El agua como problemática está siendo abordada de dos vías, a través de nuestros programas tradicionales, pero adicionalmente con una serie de modificaciones o incorporaciones en las distintas glosas
no solo las glosas comunes de los gobiernos regionales, sino también a través de los sectores. Nosotros tenemos una estimación, y ahí si quieren Luis me ayuda, del orden de los... Señor presidente, por su intermedio, dentro del Ministerio del Interior, entre la SUBDERE y los gobiernos regionales, hay 64.000 millones en el presupuesto 2020 asociados con APR, no MOP, digamos. Y por otro lado, tal como lo plantea la subsecretaria, las glosas comunes de los GORE incorporaron 2 glosas nuevas asociadas con los APR y la factibilidad, digamos, de también el sector agrícola de tomar seguros contra las heladas, terremotos. Y adicionalmente la glosa tradicional de emergencias que está en la subsecretaría del Interior también trae modificaciones para acelerar el proceso en la gestión de los recursos asociados con emergencias de déficit hídrico y también todo lo relacionado con APR. Perdón, pero respecto a lo que se ha invertido por los gobiernos regionales este año, no hay aumento. Es prácticamente la misma plata y está cargada a los gobiernos regionales. O sea, según nuestro registro hay un aumento de un 6,6% respecto a los recursos de este año destinados a APR entre gobiernos regionales y subdere, dejando de lado el MOP. El MOP no tiene ni un aumento, es cero. Al revés, se achica porque ni siquiera tiene el reajuste del 3%. Es la misma cantidad de plata. En el caso de los gobiernos regionales, es lo mismo que ya están destinando los gobiernos regionales, por eso le hago la consulta. O sea, de acuerdo a las carteras de proyectos que presentaron los gobiernos regionales y lo que presentó la subdere, hay un aumento de un 6,6% en proyectos de APR, 6,6% 2020 respecto al 2019. Se puede pedir, presidente, ese desglose porque tiene que ver con lo que está planteando el senador Montt. Y finalmente el programa de convergencia, que ya les adelantaba, tiene un incremento de un 13,1%, y donde vemos planes en distintas regiones. En el caso de Tarapacá, ya lo decíamos, el plan Socavones, en Atacama, reconstrucción de Atacama, en el caso de Coquimbo, Maule, tenemos adicionalmente territorios de rezago. En Valparaíso, un incremento asociado a la implementación del plan de gestión de carga de Rapa Nui. En el caso de Araucanía, el plan Impulsa. Y en el caso de los lagos Aysén, Magallanes y Arica, el plan especial de zonas extremas. Hoy día ustedes pueden mirar también que las regiones de Biobío y Ñuble aparecen con 0 recursos o en el caso de Ñuble una disminución, pero apunta a una cuestión circunstancial que dice relación con que tratándose de planes que estaban en proceso de ejecución al momento de la dictación del reglamento que fija la Política Nacional de Territorios en situación de rezago social, deben actualizar estos planes. Para efectos de el proceso de formulación, estas iniciativas o estos planes no habían sido totalmente actualizados, pero en cuanto quede aprobada la actualización, que es el caso de Biobío, les decía, y Ñuble, naturalmente va a venir una inyección de recursos importantes por parte de la provisión. Y hoy día, adicionalmente, aparecería Antofagasta y O'Higgins sin territorios o sin planes especiales, recursos de convergencia, pero en ambos casos ellos ya están trabajando en planes de territorios de rezago. Así que nosotros esperamos que en el transcurso del presente año, principios del próximo, ya tengamos alguna iniciativa asociada a estos planes. Gracias. Soy igual que tú con 0. Entiendo que lo que usted señala que en el programa de convergencia, las zonas extremas que aparecen a excepción de Tarapacá, ¿no es cierto?, obedece a los traspasos por el PETSEL. Y sin embargo abajo dice traspaso, provisión, regiones extremas por 66.800 y fracción miles de millones de pesos. Eso es aparte de lo de arriba, que solamente también está para Tarapacá, para Aysén, para Magallanes, para los lagos, lo que significa las 2 comunas que son, se me olvidaron, las que están catalogadas como comunas de zonas extremas. Es decir, la diferencia es notable. Le doy el pase a Juan Miranda, el jefe del Departamento de Inversiones, que les va a poder dar una explicación más contundente.
Bien. Senadora, por intermedio presidente, lo siguiente. En el caso de la distribución de los recursos que están asociados al programa de convergencia, y particularmente en el caso de los planes de especiales zonas extremas, lo que está identificado en la primera parte corresponden efectivamente a los arrastres que estos programas han generado, ¿ya? Y los recursos que están provisionados corresponden a la distribución que hay que proponer antes del 31 de diciembre de este año para complementar los recursos que están incorporados dentro de los 4 planes que están aprobados y que cuya vigencia es hasta el 2020, en el caso de las regiones de Arica, de Magallanes, Arica, 20 y 21. ¿Ya? Arica, Magallanes y Aysén tienen vigencia hasta el 2020, y en el caso de la región de los lagos, o la provincia de Palena principalmente, es hasta el 2021. ¿Ya? Por lo tanto, esos 66.000 y tantos millones de pesos que se distribuyen, los 60 y tantos mil millones de pesos que se distribuyen son para complementar los recursos para esos 4 planes específicos. La provisión siguiente, que se denomina territorios de rezago, ¿ya? Ahí hay recursos que están destinados para continuar el financiamiento de los 6 planes que están distribuidos en 6 regiones al igual, pero adicionalmente hay recursos que eventualmente se van a ir incorporando a los nuevos planes que se vayan formulando y aprobando de acuerdo a lo que establece el reglamento de definición de territorios de rezago. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está comprometido el esfuerzo de cada una de las regiones de ir definiendo sus planes para efectos de que eventualmente puedan obtener esos recursos. De igual manera, lo mismo que señalaba la subsecretaria respecto de la provisión del Fondo de Desarrollo Local, también tiene la misma finalidad. Por lo tanto, si la región cumple con los plazos, con los tiempos y con las formalidades que están definidas en el decreto respectivo, podrá tener su plan de territorio de rezago dentro de los tiempos oportunos en el año 2020 y obviamente así captar recursos de la provisión. Sí. A ver, yo creo que no hay que confundir los territorios rezagados con los PETSEL. Son 2 cosas absolutamente distintas. Los territorios rezagados son para todo el país y el territorio tiene que reunir determinados requisitos. En el caso de Tarapacá, territorios rezagados solamente podríamos encontrar en la provincia del Tamarugal, no así en la provincia de Iquique, que en la provincia de Iquique, bien digo, que incluye Alto Hospicio e Iquique, que tienen el 80% de la población o el 85% de la población. Por lo tanto, son temas distintos. Los PETSEL son inversión en esta zona extrema, a excepción de Tarapacá, en cualquier ciudad. Y si usted revisa, la mayoría de ellos están en las capitales regionales o en las grandes ciudades. Por lo tanto, usted no me puede decir que Tarapacá se tiene que quedar súper contento porque va a tener plata en las zonas rezagadas. Eso es un tema absolutamente distinto a los PETSEL. Entonces yo eso quiero que el gobierno de Chile, este gobierno, que es mi gobierno, me diga, oiga, haga lo que haga, diga lo que diga, Tarapacá nunca va a tener un PETSEL. Quiero que me digan eso de frentón. Yo sabré cómo actúo en consecuencia, pero no me traten de convencer con cosas que son distintas. La inversión en territorios rezagados es absolutamente distinta a los PETSEL que tienen todas las regiones extremas, a excepción de Tarapacá. Gracias, presidente. Senador Pizarro. Gracias. En la página 27 de la presentación, querida colega, puede ver si le toca algo de territorio rezagado, y por lo que veo aquí dice región de Tarapacá 0. Sí, ya lo vi. Ah, ya lo había visto, ya. Yo pensé que era como masoquismo. La pregunta mía. Yo me quedé un poco callado porque sabía que en los rezagados algo venía para el pobre Coquimbo, pero en fin. Nosotros tenemos 4 comunas en esta situación. Yo lo que pido, no sale la información acá de cuánto fue lo que se destinó este año. Ustedes tienen ahí el comparado para saber si crece o no, porque aquí hablan de los 1.344 millones, ¿no? Si se puede, si la tienen, si no me la dan en la próxima. Tenemos, Presidente. a ver, para el senador Pizarro, efectivamente, le vamos a hacer llegar el detalle 2019 versus 2020, porque como les comentaba hace un ratito, el plan fue recientemente aprobado hace
me atrevo a decir, una o 2 semanas. Por lo tanto, ahora estamos haciendo la última distribución del programa donde se están reconociendo las iniciativas que estaban incorporadas. Y respecto a la consulta, senadora Ensberger, probablemente no sea del todo satisfactoria, pero efectivamente si uno mira la historia de los planes especiales de zonas extremas, estos nacen como una voluntad presidencial y se definieron originalmente de 3 territorios y luego se sumó parte de la región de los lagos con la provincia de Palena y Cochamó. Eso es efectivo. Ahora, si usted me pregunta, nosotros efectivamente hoy día estamos iniciando un proceso de evaluación de los distintos planes porque efectivamente reconocemos que es un instrumento interesante para allegar inversión en las regiones, eso no cabe la menor duda, que tiene una potencia particular si uno piensa cómo se evalúan las iniciativas, pero que ciertamente en algunos casos puede ser perfeccionada. Y junto con la evaluación que nosotros estamos desarrollando con un tercero independiente, la Dirección de Presupuestos también está haciendo lo mismo, porque efectivamente en este proceso, y léase que de verdad no es tan sencillo decir un día sí, un día no, para nosotros que de alguna forma damos cuenta de la situación a nivel nacional. Y es que probablemente si uno pudiera pensar en una nueva versión de planes, ciertamente nosotros deberíamos hacer ciertas correcciones, ciertas mejoras, pero hoy día lo que podemos decir es que estamos en condiciones de darle continuidad a los planes y finalizarlos adecuadamente. Y por eso de alguna forma se crea esta provisión del Fondo Nacional de Desarrollo Local, porque es el primer acercamiento de una fórmula de trabajo que nosotros creemos que es muy consistente con el reconocimiento de la realidad territorial, que ciertamente es absolutamente diversa de extremo a extremo y que requiere una mirada distinta del Estado y de la forma como hacemos política pública. Sí, vamos a estar cerrando, senador Montes, No, y sobre esto mismo que ya está hablando, ¿ah? O sea, yo no entiendo el Fondo de Desarrollo Local porque tenemos zonas rezagadas, tenemos zonas extremas, tenemos planes respecto a esto. Y después yo miro la glosa 04, la definición del plan de desarrollo local, y la verdad que es bastante etérea, ¿eh? O sea, bastante genérica, se dice para resolver temas de brecha. Y después uno mira el tema de qué dice que en febrero o no sé cuándo, marzo, la Subdere nos va a decir qué tipo de inversiones hacer. La verdad que cuesta entender que le hayan rebajado a los otros 2 programas casi 14.000 millones para generar un nuevo fondo a partir de los anteriores de 16, me cuesta entenderlo, porque si fuera algo más elaborado, preciso, que estuviera claro por dónde, quizás tendría otro sentido, pero la verdad que no entiendo. Yo pediría, presidente, no ahora, sino que para la próxima sesión nos pudieran explicar esto con mayores antecedentes, por qué crear un programa, un fondo nuevo. sí, un tema procedimental y también una solicitud. Sobre el tema procedimental vamos a encontrar la mejor fecha para poder citar a una negociación. Sabemos que falta la presentación sobre los gobiernos regionales, para ir por los distintos gobiernos regionales, no alcanzamos a verlo ahora. Y también voy a hacer la solicitud de que nos puedan traer el estado de avance de los reglamentos asociados a la ley de fortalecimiento de los GORE del 2017. Hay varios reglamentos que estaban pendientes y no sabemos en qué estado de avance están, si es que han ingresado a Contraloría, si es que están listos, si es que están en desarrollo, cuáles están ya operativos. Entonces, le pido que también para esa fecha nos pueda traer ese detalle. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, parcialmente, esta se levanta.